vamos a este viernes feriado volver sobre un tema que la verdad es que pasaron tantas cosas estos días que no tuve tiempo de dedicarle lo que quería, que era una nota con alguien informado realmente, que es la decisión de la legislatura de Mendoza de decidir de establecer que el pueblo mapuche no es originario argentino para objetar la entrega de tierras que se están haciendo también en Mendoza en el marco de, bueno, el acceso a la tierra de las comunidades indígenas. Diego Escolar es antropólogo, historiador, investigador principal del CONICET, enseña en la Universidad Nacional de Cuyo y trabaja justamente sobre historia indígena en la región de Cuyo. Y fue uno de los expertos de la Cámara de Diputados de Mendoza, pero se ve que no lo escucharon, ¿o sí? ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿declaraste, fuiste convocado en la Cámara? Sí, fui convocado junto con otros profesionales, ¿no? Y hubo una jornada donde estuvieron las posiciones que de alguna manera avalaban la idea de que los mapuches no existían en Mendoza, y otra jornada donde expusimos otros profesionales donde queríamos demostrar que el pueblo mapuche sí existía en Mendoza. Pero en la declaración tomaron solo los de la primera jornada. ¿Escucharon y que había antropólogos que decían que los mapuches no eran de Mendoza también o...? Mira, en realidad solamente un arqueólogo, no un antropólogo, ¿no? Ah. Y dos historiadores, pero que la característica es que estos profesionales no son expertos en historia indígena, o sea, el arqueólogo trabaja con poblaciones muy antiguas, o sea que no son relevantes para entender las identidades, digamos, de la época colonial y estatal nacional. Y los otros dos historiadores, bueno, son gente que hace historia de Mendoza en general, y ese es uno de los problemas, o sea, la historia indígena ha tenido un desarrollo enorme en los últimos 40 años, que bueno, que esta gente no maneja, evidentemente, ¿no? Ahora, dicen que los mapuches, la resolución de la legislatura de Mendoza fue que los mapuches son extranjeros y que no son mendocinos, además, ambas cosas. Mira, es un error pero enorme, porque primero que los mapuches no pueden ser extranjeros, porque los pueblos indígenas que habitaban el sur de Mendoza son justamente los ancestros de los mapuches, y después se transforman en mapuches porque el término mapuche, como un término de identidad, es bastante moderno, ¿entendés? O sea, antes tenían otras denominaciones, entre puelches, picunches, pehuenches, etcétera. Pero sí existía lo que después va a ser la lengua mapuche y la cultura mapuche. Entonces es un anacronismo. El término mapuche se empieza a usar así masivamente en el siglo XX. ¿Por qué? Porque mapuche es un término muy general que significa gente de la tierra o paisano. Entonces, como si Claro. te dijera, bueno, ¿ustedes quiénes son? Ah, somos mapuches, somos gente de esta tierra. Sería la respuesta, ¿no? Claro, y me decía, yo había entrevistado antes también una antropóloga que después se lo mencioné a Pichetto cuando lo entrevisté, que es un poco uno de los principales agitadores, ¿no? De la idea del mapuche como algo que nos viene a invadir y que es Claro. extranjero. Yo le decía que lo que le había escuchado decir a esta experta era esta idea de que, yo no lo sé porque no sigo estos temas, pero de que decía que las distintas denominaciones indígenas habían tomado como una decisión política de adoptar todos el mismo paraguas mapuche como una decisión política también, en lugar de estar diferenciando por los distintos orígenes o nombres que pudieran haber tenido en algún otro momento. Puede ser, pero ¿sabes cuál es la situación? O sea, claro, porque hay comunidades en Argentina que se identifican como, por ejemplo, mapuche pehuenches, mapuche tehuelches, eso, ¿no? En vez de decir a secas pehuenches o picunche o tehuelches. Eso sí puede ser una cuestión porque justamente han optado por las denominaciones más que los engloban a todos, ¿no? Más actuales. Actuales te hablo del siglo fines del 19, ¿no? Y 20. Porque, bueno, justamente eso sí puede ser una decisión de ellos. Pero no quiere decir que sea falso que no sean mapuches, ¿entendés? Es como si te dijera, bueno, ¿ustedes son riojanos o son argentinos? Sí, sí. Es el equivalente. Entonces, el otro anacronismo y error gravísimo que dicen, bueno, en la declaración esta de la Cámara de Diputados de Mendoza, como que Mendoza fuera, digamos,
tuviera un origen más o menos prehistórico, ¿no? En realidad Mendoza también pertenecía a Chile hasta que se funda el Virreinato del Río de la Plata. Todo Cuyo era Chile. Los mapuches no eran chilenos, los mendocinos eran chilenos. Entonces, como si la paradoja que, digamos, un inmigrante italiano de tercera generación, segunda, le dice al indio que es extranjero. Claro, además hay una cosa, ¿no? Evidentemente Chile ha tenido una relación, el Estado central chileno, muy conflictiva con los mapuches del sur, que viene además de la época de Pinochet, etcétera. Algunos de esos grupos se han radicalizado, pero Claro. hay como una construcción de un conflicto que en Argentina no existió de esa manera. Entonces es como, ¿no? La idea de Sí, que ahí hay algo yo amenazante. no quiero entrar, digamos, en la cuestión política porque sí, hay mil suposiciones. Me quiero parar en mi lugar de investigador. Claro. Y sí, yo te puedo decir que la conflictividad en Argentina es muy diferente a la de Chile. Hay conflictividad porque hay conflictos por tierras o por, qué sé yo, el derecho a la diversidad cultural. En algunas situaciones eso es un conflicto, en otros lugares no lo es, ¿no? Pero no es comparable a la radicalización que en Chile sí hay grupos mucho más radicalizados, pero que tampoco representan a todo el pueblo mapuche. Te doy un ejemplo. La gente cree que en Chile los mapuches son un grupo guerrillero más o menos, ¿no? Sí. Que en realidad la mayor parte de los mapuches votaron a Cartes en la última elección, para que te des una idea. Que es el candidato de ultraderecha, digamos, de Chile. Ahora, digamos, con esta declaración, estamos charlando con el antropólogo Diego Escolar, con esta declaración de la legislatura de Mendoza, lo que pretende ahora el gobierno de Mendoza, que creo que ya lo hizo, es objetar una entrega de tierras que se hizo desde un instituto nacional a un grupo de mapuches. Mira, yo quiero aclarar porque hay un error ahí que desde el principio se ha repetido. No hubo ninguna entrega de tierras. Tampoco. ¿Entendés? Okay. No hubo entrega de tierras porque lo que hubo son 2 relevamientos técnicos que el INAI por ley tiene que hacer. Hay una El ley Instituto Nacional Indígena, que hay una ley que obliga a hacer una especie de censo. No, es más que digamos, la ley dice la 26.160 y la Constitución Nacional que ordena fundar el INAI en su momento, lo que dice que hay que relevar las tierras que habitan comunidades indígenas en toda la Argentina, que habitan y que reclaman que bueno que les corresponde por su ancestría indígena, para ver qué derecho le corresponde realmente, nada más. Entonces, ese reglamento es catastral, titular, antropológico e histórico. Se hace un montón de cosas, ¿no? Se va a los archivos a ver qué documentación hay, histórica, legal, se hace un reglamento Pero en no el terreno. entregaron tierras. No, porque no tiene la facultad del INAI de entregar tierras. O sea, el INAI hace estudios. Bueno, vos estás seguro, vos sos mendocino, Diego, ¿estás seguro de tu identidad? ¿Estamos bien? No, yo soy porteño de origen. Porteño, bien. Pero sos un infiltrado en el Cuyo, entonces. Claro, yo soy un infiltrado, pero hace 20 años vivo en Cuyo, ¿sí? y hace 30 que trabajo sobre Cuyo. Pero, bueno. Claro, por ahí si no diría estas cosas, ¿no? Me matan en Mendoza, pero la realidad es que además, digamos, en los reglamentos, hay 10 reglamentos más que se han hecho en Mendoza sobre comunidades mapuche en los últimos 12 años y no pasó nada. Claro. Incluso con este mismo gobierno. Entonces acá, para mí, en esto sí te lo voy a decir, hay un uso político del principio, porque son exageradas las declaraciones que hizo el gobernador de Mendoza, el senador Cornejo, Suárez, son exageradas y se hicieron al unísono, o sea, en un día en todos los medios estaban estas declaraciones. Bien. Y la gente, bueno, ¿qué pasa? Hay una imagen negativa que se ha ido instalando por diversos motivos. De la cuestión mapuche, claro, sí. La cuestión mapuche, que yo creo que rinde en votos cuando alguien sale a pegarle a los mapuches. Es así, ¿no? Diego Escolar, antropólogo e historiador, investigador principal del CONICET. Gracias, Diego. No, muchas gracias a vos, María. Hasta luego. 7:44 de la mañana. Travis Sing.